Gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que la verdad es que cuando leí esta moción pensé que realmente estaba en peligro la educación concertada. Y ojalá, algunos grupos hemos sido siempre muy claros con defensa de la escuela pública versus las políticas del Partido Popular que han fomentado un determinado modelo educativo que es el modelo del concierto educativo. También una de las primeras intenciones fue, bueno, vamos a intentar desmontar, en cierta manera, la moción o alguna de las cosas a la que alude la moción, porque creo que está basado sobre ciertas premisas erróneas, yo creo. Lo primero, porque la libre elección no es un derecho, sino la manifestación de una preferencia particular que nunca debe anteponerse al derecho de todos y todas a la educación en condiciones de igualdad. No olvidemos, son los poderes públicos los que tienen la obligación de garantizarlo en todos los sitios y en condiciones de igualdad. Y los particulares, es decir, las entidades privadas, ponen sus negocios donde hacen negocio. La educación no es ni debe ser un negocio. Es decir, la escuela pública es la única garante del derecho universal a la educación, porque no veréis centros privados concertados allí donde no hay negocio, donde no hay clientela. Y ese es el primer concepto. Y el segundo es que, por mucho que se intente camuflar, los conciertos educativos no son un derecho constitucional, ni vienen recogidas y amparadas en la Constitución española. Ustedes aluden al artículo 27 y el artículo 27, desde luego, habla de la libertad para la creación de centros privados. Lo que no dice es que tengan que ser financiadas desde los fondos públicos. Esa es la otra premisa errónea de la que parte su moción. Pero creo que más allá de intentar desmontar o no desmontar la moción, a mí me gustaría quedarme con dos noticias de esta semana. Dos noticias que muestran muy bien lo que es la educación privada concertada y la educación pública. ¿Cuáles son las políticas aplicadas por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, la que gobierna y la que tiene la competencia? Y la primera noticia es del 18 de septiembre. 18 de septiembre, Madrid cierra sin multas los expedientes de 167 colegios concertados por cobros irregulares a las familias. La educación privada concertada que tanto defienden están cobrando irregularmente a las familias. Y ustedes abren expedientes y los cierran. Y la segunda, que es de ayer mismo, en el que habla de que Educación da orden para masificar los centros de Vallecas y Moratalaz, saltándose la normativa en cuanto a las ratios. Pero es más, podríamos hablar de Majadahonda, de cual ustedes han hablado del número de alumnos y alumnas escolarizadas en cada centro, y es que eso responde a una política determinada. Y una política determinada en la que este ayuntamiento ha cedido suelo público para que se construyan centros privados concertados que son concertados de antemano. De hecho, uno de estos suelos además acabó en manos de la trama pública. Pero es que podemos seguir. Cuando estos centros abren en zonas que no tenían colegios públicos para poder absorber y escolarizar las necesidades de la zona. Llevaba cedida una parcela durante 10 años sin que la Comunidad Autónoma de Madrid construyera el colegio público al que tenía obligación para dotar y cubrir las necesidades de la zona. ¿Qué se hizo? Cuando se abren los dos privados concertados, ya cuando ya han absorbido todas las necesidades de la zona, se abre el público. El público de momento pues no tiene, porque no tiene alumnado. ¿Cuál es la gran medida que toma este ayuntamiento? Pues miremos aquí detrás, derrumbar, derruir, tirar el colegio público más antiguo de este municipio, el Santa Catalina. Esa es la gran política educativa que marcó el Partido Popular con respecto a la pública y a la privada concertada. Pero es más, podemos seguir hablando más de tratos a favor a la educación privada concertada. Como es que este ayuntamiento ha perdonado el cobro del IBI a los colegios privados concertados por la parte no concertable hasta el año 2012. No porque este ayuntamiento tome la decisión, sino porque el Ministerio de Economía y Hacienda nos denegó la compensación que les solicitábamos, algo que venía demandando y denunciando este concejal desde hacía muchos, muchos años. Pero es que podemos más. Yo creo que ya lo único que me gustaría pedirles es que al punto quinto de su moción, este que dice dar traslado del presente acuerdo a los centros educativos concertados, ¿por qué no lo amplían y dan traslado también de ese acuerdo a los centros educativos públicos y a sus familias? A esas familias que llevan años reclamando las obras en los coles, a esas familias que tienen que jugar sus niños y sus niñas en patios resquebrajados, eso sí, recién pintados, pero los patios siguen resquebrajados durante años. También pueden decir a esas familias que tienen que sufrir el calor en las aulas y que en algunas ocasiones nos mandan a los niños antes a su casa porque no pueden estar en los centros escolares. Pueden también hablar a esas familias que sufren los recortes en el profesorado, a esas familias que sufren los recortes
y los aumentos de ratio, que sufren recortes en el personal de apoyo, orientación, a las familias de los niños con necesidades educativas especiales que no tienen los profesionales de apoyo necesarios y cuando hay malas condiciones climatológicas, perdón, ya termino, no pueden ni siquiera salir a jugar con sus compañeros y sus compañeras al patio. Mándale esta moción y dígale, nosotros defendemos la educación concertada, pero en nuestra vida hemos hecho una moción en defensa de la educación pública. Porque en el fondo, para las familias de la pública, acaba pasando lo mismo que pensaba su exdiputada Andrea Fabra, que les jodan.